Mi nombre es Teresa Montoya y tengo 76 años. Hay días en los que me cuesta reconocer mi reflejo en el vidrio de la cocina. A veces, cuando el sol se pone justo frente a la ventana, veo la sombra de mi rostro superpuesta sobre los naranjos, como si aún pudiera confundirme con la vida que ocurre afuera, con los pájaros, las hojas y el viento. Pero luego el reflejo se disipa y solo queda la vieja que soy, sola en esta casa de ladrillos descoloridos, donde cada grieta conoce mi historia mejor que mi propia hija. He vivido aquí desde los 25. Cuando recién casada, vine con Alfonso, cargando 2 colchones, una caja de libros y un par de sillas heredadas de mi suegra. Con él compartí 34 años, hasta que un aneurisma cerebral lo dejó tendido una mañana mientras arreglaba la cerca del gallinero. No gritó, no pidió ayuda, solo se desplomó, como si el mundo decidiera interrumpirlo sin previo aviso, sin darle la cortesía de un adiós. Desde entonces, esta casa fue mi fortaleza, mi prisión y mi consuelo. Crié aquí a Romina, mi única hija. Le enseñé a leer antes que nadie en el pueblo, a distinguir las flores por su olor, a frotarse limón en los codos cuando se resecaban, y a confiar en la dignidad del trabajo honesto. Trabajé toda mi vida como bibliotecaria en la escuela secundaria del barrio. Un empleo sencillo, modesto, pero que me permitió sostener a Romina sin pedir favores. Me levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno, barrer el porche, dejar la olla con lentejas listas antes de irme. Cuando ella regresaba del colegio, ya había pan recién horneado, cuadernos forrados, y una madre que no conocía el descanso, pero sí el deber. Jamás le faltó nada, al menos no lo material. Lo que sí le faltó, quizá, fue ese otro tipo de atención más liviana, más moderna, más permisiva, de madre amiga que ahora tanto se estila. Pero yo no crecí así, y no supe hacerlo de otra forma. Romina fue siempre brillante. Desde pequeña destacaba en la escuela. Tenía una memoria prodigiosa y una lengua rápida, afilada, que a veces me sorprendía. Ganó becas, entró a la universidad en la capital, y allá se quedó. Cuando se tituló de psicóloga, vino a visitarme con una carpeta bajo el brazo y la mirada llena de prisa. Había conseguido trabajo en una clínica privada. Tenía pacientes, reuniones, planes. Yo apenas entendía el mundo que la rodeaba, con sus conceptos de bienestar, su lenguaje lleno de términos nuevos, sus silencios calculados. Ella hablaba de límites, de espacios personales, de crecimiento emocional. Yo hablaba de ollas, de poda, de lavanda para el insomnio. Pronto las visitas se espaciaron. Luego vinieron los mensajes cortos, los audios que sonaban apurados, como si cada hola mamá estuviera pegado con prisa entre otras 1000 urgencias. Lo entendí. Mi hija había crecido, tenía su vida. Siempre creí que eso era señal de que había hecho bien las cosas, que se sintiera libre, segura, capaz. Pero una cosa es el orgullo de verla independiente, y otra muy distinta es sentirse borrada. Empezó a llamarme solo los domingos por la tarde, y con el tiempo ni eso. Me enviaba fotos por WhatsApp, de su oficina, de algún paseo, de una copa de vino en terrazas con amigas que yo no conocía. Me alegraba verla bien, pero también me dolía que yo ya no formara parte de ese bienestar. Con los años, las pocas veces que vino, noté cómo recorría la casa con una especie de incomodidad, como si le pesaran las paredes, el aroma a romero, el mantel de crochet. Me hablaba en tono condescendiente, recomendándome ejercicios para la memoria, clases por internet para mantenerme activa. Decía que la vejez había cambiado, que ahora las mujeres de mi edad viajaban solas, hacían yoga, tenían novios por internet. Yo solo sonreía, sin ganas de explicarle que mi mundo no necesitaba más que la tierra húmeda, un libro de poemas
y el recuerdo de Alfonso mirándome desde el marco de la cocina. La última vez que vino fue hace 2 semanas. Traía un bolso pequeño, el ceño fruncido y un tono de voz que me puso alerta desde que bajó del auto. Se sentó en la sala y empezó a hablarme de Emilia, su hija, mi nieta, que se había resfriado y a quien yo le había preparado un jarabe de eucalipto y miel durante su última visita. «Mamá», me dijo, «no puedes seguirle dando a Emilia tus remedios de la abuela. No es seguro. No eres doctora. Es irresponsable». Su tono no admitía réplica. Me sorprendí quedándome callada. Me quedé observando su cara. Ya no era la de la niña que traía dibujos del colegio, sino la de una mujer dura, hermética, con ojos que ya no buscaban los míos. «Lo haces por cariño, lo sé», continuó. «Pero no te necesito para nada. Emilia no te necesita. Ya no eres parte de esto». Las palabras cayeron como piedras. No grité. No lloré. Solo asentí. Porque una madre, incluso en el abandono, conoce la obediencia del silencio. Después se fue, sin darme un beso, sin mirar atrás. El portazo resonó como una sentencia, como la firma final de un vínculo que alguna vez creí eterno. Me quedé sentada en el sofá, las manos juntas sobre el regazo, escuchando el tic-tac del reloj de pared que Alfonso arreglaba cada enero. Por un instante pensé en llamarla, en rogarle que no se olvidara de que alguna vez me dijo mamá con voz suave, con ternura en los ojos. Pero no lo hice. No por orgullo, sino porque entendí que había una puerta que se había cerrado, y yo, Teresa Montoya, mujer de silencios largos, no iba a golpearla. Esa noche, mientras me preparaba una taza de tila, se desató una tormenta. El cielo se quebró en relámpagos, y los truenos parecían temblores antiguos que despertaban memorias enterradas. Puse la radio, pero hasta eso parecía rehusarse a acompañarme. Me senté frente a la estufa, escuchando cómo la lluvia golpeaba el tejado. Y pensé que el amor de una madre no desaparece, pero se transforma. Tal vez ahora mi amor debía hacerse invisible, como esas raíces que sostienen árboles aun cuando nadie las ve. Lo que no sabía es que esa misma noche, la historia aún no había terminado. Ni siquiera había empezado a desplegarse, porque mientras la lluvia crecía afuera y el viento movía las cortinas con violencia, un golpe seco en la puerta me sacó del letargo. Eran casi las 11. Y al abrirla, ahí estaba Romina, empapada, temblorosa, con la cara desencajada. Llorando. Sus primeras palabras fueron apenas un susurro. «Mamá, necesito tu ayuda». Y entonces supe que el destino, aunque se oculte, siempre regresa con cuentas pendientes. Cuando abrí la puerta aquella noche, aún me temblaban las manos, no por miedo, sino por una extraña mezcla de asombro y presentimiento. Afuera, la tormenta parecía un castigo bíblico. La lluvia caía como si quisiera arrancar el tejado, y los relámpagos iluminaban el campo con una furia que hacía crujir la tierra. Pero lo más desconcertante era ver a Romina allí, de pie, empapada hasta los huesos, con la mirada descompuesta y los labios morados de frío. Durante un instante, ni siquiera parecía reconocerme. Solo cuando me acerqué y le tomé el rostro con las 2 manos, volvió en sí como quien despierta de una pesadilla. «Mamá, me equivoqué», dijo, y su voz era la de una niña extraviada en un mundo demasiado grande. No hice preguntas. A su lado el orgullo ya no tenía sentido. La hice entrar, le quité el abrigo empapado, le ofrecí una toalla y le preparé un café con leche caliente, como hacía cuando volvía enferma del colegio. Se sentó en la silla de la cocina, la misma donde alguna vez hizo su tarea con los codos sobre el hule floreado.
Sus manos temblaban. Su mirada evitaba la mía. Y su cuerpo entero parecía estar sostenido por una tensión que la mantenía rígida, al borde de algo que no podía nombrar. Intenté darle espacio. Puse música baja. Busqué la tetera vieja que Alfonso siempre usaba cuando había visita inesperada y preparé un poco de pan con mermelada. No dijo nada durante largo rato. Solo bebía pequeños sorbos, mirando el vapor como si en él pudiera encontrar las palabras que aún no se atrevía a pronunciar. Pasaron más de 20 minutos hasta que por fin habló. Cometí un error, mamá. Un error que no sé cómo arreglar. Su voz era baja, casi inaudible, pero el peso de esas palabras llenó la cocina de una densidad nueva. No me atrevía a interrumpir. Bajó la mirada, dejó la taza en la mesa y entrelazó los dedos como si buscara aferrarse a algo. Un paciente. Uno importante. Le hice un informe. Modifiqué algunos detalles. No grandes cosas, solo lo necesario para que pudiera ganar la custodia de su hija. Pensé que era lo correcto. Pensé que estaba ayudando. Cada palabra salía con esfuerzo, como si luchara contra una barrera invisible que amenazaba con romperse en cualquier momento. Yo la observaba, intentando mantener la calma, aunque por dentro empezaba a vislumbrar el alcance de lo que estaba diciendo. Lo hice por compasión, continuó. No era un mal hombre. Su ex esposa tenía problemas con el alcohol, y él parecía comprometido, amoroso. Me contó su historia. Me conmovió. Creí en él. Firmé el informe. Le di peso legal. Pero ahora resulta que la mujer no estaba mintiendo. Hay pruebas. Y si eso sale a la luz, si alguien vincula ese documento conmigo... Se interrumpió. No por duda, sino por miedo. La realidad se había hecho presente en su voz, como un eco oscuro. No solo perderé mi licencia. Podría ir a prisión, mamá. No supe qué decir. Nunca había imaginado que mi hija, tan recta, tan firme en sus principios, pudiera verse envuelta en algo así. Pero lo que más me impactó no fue el hecho en sí, sino lo que vino después. Romina se levantó. Fue hasta su bolso y sacó una pequeña memoria USB. Me la tendió sin mirarme. Está todo aquí. El informe original, los cambios, las notas. Necesitaba sacarlo de mi departamento. Pensé que aquí estaría seguro. Me quedé helada, no por el objeto en sí, sino por lo que representaba. Romina no había venido a buscar consuelo, ni perdón. Había venido a esconder una bomba, a convertir mi casa en su refugio secreto, su escondite improvisado. Intenté mantener la compostura. Tomé la memoria con delicadeza, como si contuviera veneno. ¿Y qué esperas que haga con esto?, pregunté con una calma que me sorprendió. Romina levantó la mirada. Por primera vez desde que llegó, me miró a los ojos con desesperación genuina. Solo guárdalo. Unos días. Hasta que todo se calme. No tienes que abrirlo. Solo protégelo. La palabra proteger resonó en mí con una fuerza ambigua. Toda la vida la había protegido. De enfermedades, de hambre, del frío, de la tristeza. Pero ahora me pedía que la protegiera de la justicia, de sí misma. No respondí de inmediato. Le dije que se cambiara de ropa, que subiera a dormir. Le preparé la cama de su antigua habitación, que aún conservaba algunas muñecas y libros de adolescencia, como si el tiempo no hubiera pasado. Ella se acostó sin decir más, como si el peso de la confesión la hubiera agotado. Me quedé sola en la cocina con la memoria en la mano, mirando el reflejo del reloj sobre la pared. Eran las 12:15 de la noche. Afuera,
La tormenta empezaba a amainar. Pero dentro de mí, una nueva tormenta comenzaba a formarse. No pude evitarlo. La curiosidad, la angustia, el deber, todo se mezcló y me empujó a conectar la memoria al viejo portátil que guardaba en el comedor. El sistema tardó en leerla, pero finalmente apareció un archivo principal con el nombre: Informe Custodia Final. Abrí el documento. Ahí estaban los detalles. Evaluaciones psicológicas, testimonios, recomendaciones. Todo parecía impecable. Pero al comparar con los archivos de respaldo, que también estaban allí, se hacía evidente la manipulación. Frases eliminadas, diagnósticos alterados, puntuaciones cambiadas. Había transformado un caso delicado en una mentira oficial, sellada con su firma. Lo más perturbador era una nota de voz adjunta, claramente grabada en secreto, donde se escuchaba a Romina hablando con el cliente, asegurándole que nadie cuestionaría nada, porque los informes de ella siempre se tomaban como palabra santa. Apagué la computadora. Me quedé sentada en silencio durante mucho tiempo. Me temblaban las manos, pero no de frío. Era otra cosa. Una tristeza densa, profunda, hecha de decepción y temor. Me pregunté cómo habíamos llegado hasta allí, cuándo había empezado esta distancia, esta forma de comunicarnos solo en situaciones de crisis. Yo había criado a una niña buena, ética, respetuosa. ¿En qué momento se convirtió en una mujer que manipulaba vidas desde un escritorio? Era culpa mía por haberle dado tanto, por haberla protegido de la crudeza del mundo al punto de volverla incapaz de asumir consecuencias. No dormí esa noche. A las 4 de la mañana salí al jardín con una manta y me senté en el banco de piedra bajo el limonero. La tierra aún estaba húmeda y el aroma del campo mojado me trajo recuerdos de otras madrugadas, cuando me levantaba temprano para preparar el desayuno de Romina antes de que se fuera a la escuela. En ese entonces, su futuro me parecía brillante, prometedor, lleno de horizontes limpios. Ahora todo parecía torcido, sucio, como esas raíces podridas que uno descubre demasiado tarde, cuando el árbol ya empieza a inclinarse. Escuché un ruido en la casa. Me volví y vi la silueta de Romina en la ventana de su cuarto. No dijo nada. Solo me miró por un segundo y volvió a correr las cortinas. Entonces lo supe. Ella no había venido a confesarse, ni a buscar consuelo. Había venido a resguardarse, a utilizarme. Me necesitaba, sí, pero no como madre, sino como contenedor de un secreto que no podía sostener sola. Y aunque mi corazón aún latía por ella, una parte de mí entendió que algo se había quebrado entre nosotras. No irreparable, quizás, pero sí profundo. No era solo el delito, era la mentira. La forma en que me redujo a un escondite, a una pieza más en su estrategia de escape. Y yo, Teresa Montoya, no estaba segura de querer ese papel. No todavía. No así. A la mañana siguiente, el silencio en la casa era tan espeso que parecía una presencia en sí misma. Me desperté antes que el primer gallo del campo, sin necesidad de reloj, con esa inquietud vieja que uno arrastra desde los años en que la rutina era dictada por el deber. El cuerpo se movía por hábito, pero la mente era un torbellino de pensamientos que no encontraba salida. Preparé café en la olla de esmalte blanco, la de siempre, y corté pan del día anterior, sin saber si Romina bajaría o si se quedaría encerrada fingiendo que nada había pasado. Afuera, el rocío cubría la tierra como un velo, y los árboles goteaban recuerdos de la tormenta que había sacudido la noche anterior. Miré el portarretrato que tengo junto a la estufa, ese donde Alfonso y yo sostenemos a Romina en brazos el día de su bautizo, su carita regordeta y dormida, mis ojos hinchados de amor y miedo, y el brazo fuerte de Alfonso envolviéndonos a las dos,
como un escudo contra el mundo. Ese tiempo nos parecía eterno, y sin embargo, todo lo que creíamos sólido había cambiado de forma, mutado en algo ajeno que ahora me miraba desde el cuarto de arriba con ojos que ya no eran los de una hija, sino los de una mujer, acorralada. Cuando bajó finalmente, ya eran casi las 9. Llevaba la ropa que le dejé sobre la cama, una bata mía de franela y unos calcetines gruesos que usaba para invierno. Caminaba con la torpeza de quien no ha dormido o ha soñado demasiado. Se sentó frente a mí sin decir palabra. Le serví café y ella lo aceptó con una mueca agradecida que no llegó a ser sonrisa. Durante varios minutos solo se escuchó el tintinear de la cucharita contra la taza y el zumbido lejano de una abeja despistada que rondaba la ventana. ¿Lo abriste?, preguntó de repente. No necesitaba especificar. Asentí con la cabeza. No dijo nada más. Ni justificaciones, ni excusas, ni rabia. Solo el peso de su respiración sobre la mesa. Me miró finalmente. No fue por maldad, mamá. No me mires como si fuera una criminal. Solo... me equivoqué. Todos se equivocan. Su voz tenía un matiz quebrado que me hizo doler el pecho. No porque buscara consuelo, sino porque entendí que aún no asumía la dimensión de lo que había hecho. El problema, hija, respondí con voz suave, es que cuando uno trabaja con vidas ajenas, los errores no son solo errores, se vuelven cicatrices en otros. Romina bajó la vista. ¿Vas a entregarme?, susurró. La pregunta me cayó como una piedra en el estómago. No sabía qué contestar. Porque lo que más me dolía no era el acto en sí, sino que ella creyera que yo podía delatarla como a una desconocida. Terminó su café y salió al jardín. La vi desde la ventana, sentada en el banco de piedra, mirando hacia el pozo seco donde Alfonso solía lavar las herramientas. Se quedó allí más de una hora. Yo, mientras tanto, di vueltas por la casa con la memoria USB escondida en el bolsillo del delantal, como si fuera un objeto maldito. La llevé conmigo mientras tendía las camas, barría el patio, regaba las plantas. No podía dejarla fuera de mi vista, no por desconfianza, sino porque la sola idea de que alguien pudiera encontrarla, o peor, que Romina intentara hacerla desaparecer, me provocaba una angustia que no supe cómo explicar. Esa tarde, revisé las noticias locales en la radio, como siempre hacía mientras cocinaba. En un segmento breve mencionaron una investigación abierta sobre una supuesta falsificación de informes en un juicio familiar de alto perfil. No dijeron nombres, pero mencionaron una clínica, una psicóloga suspendida y un menor en situación de riesgo. Sentí que el aire me faltaba. Miré hacia la ventana y vi a Romina dormida en la mecedora del porche, con una manta sobre las piernas y el rostro vuelto hacia la pared. Por un segundo, fue como volverla a ser, la ver de niña, dormida en el sofá después de una tarde de juegos. La misma expresión vulnerable, como si el mundo aún no hubiera puesto en ella su peso. Pero ahora ese peso existía. Y era real. Esa noche recibimos una visita inesperada. Un auto oscuro se detuvo frente a la casa, levantando una nube de polvo en el camino de tierra. Me sobresalté. Eran las 7:15. Romina se asomó por la ventana y su rostro palideció de inmediato. «¿Es él?», murmuró. «¿Quién?», pregunté sin comprender. «Luis, el hijo de la mujer, la madre del niño. Me ha seguido». No tuve tiempo de reaccionar. Luis ya golpeaba la puerta. Era joven, no más de 30, alto, con el rostro endurecido por el dolor. Cuando abrí, me saludó con cortesía forzada. «¿Usted es la señora Montoya?», preguntó. Asentí. «Necesito hablar con Romina»,
Mi hija apareció detrás de mí como una sombra. «No tengo nada que decirte», dijo con voz tensa. «Tú ya hiciste bastante», replicó él. «Por tu culpa, mi hermano vive con un hombre que lo golpea. Tú sabías. No me digas que no lo sabías». Romina se quedó en silencio. Su rostro se contrajo como si las palabras hubieran sido un golpe físico. «Yo confié en ti», continuó Luis. «Mi madre te rogó que la escucharas. Tú solo viste al tipo con traje caro y sonrisa perfecta. ¿Sabes que anoche encontraron a mi hermano con moretones? ¿Sabes que no quiere volver a casa? ¿Sabes que todo esto podría haberse evitado si tú hubieras hecho bien tu trabajo?» Me interpuse. «Luis», dije con voz firme, «no estamos negando la gravedad de lo que pasó. Pero esta no es la forma. No en mi casa. No así». Me miró. Vi en sus ojos la rabia y la desesperación, pero también el respeto forzado que se tiene por una mujer mayor. Bajó un poco la voz. «Lo siento, señora, pero ella tiene la prueba. La grabación. El archivo. Lo sabemos. Si no lo entrega, si sigue escondiéndose, esto no va a acabar bien». Romina dio un paso adelante. «¿Vas a denunciarme?» Luis la miró con una mezcla de compasión y decepción. «No. No soy como tú. No miento para ganar. Solo quiero que mi hermano esté a salvo. Que se haga justicia. Que puedas dormir tranquila sabiendo que no arruinaste otra vida». Se marchó sin más. Romina cerró la puerta y se derrumbó contra ella. Lloró en silencio, sin sollozos, solo con el cuerpo temblando. Me acerqué y la abracé. No dije nada. No había palabras suficientes. Esa noche no cenamos. Solo calenté un poco de leche con miel y la acompañé mientras mirábamos una vieja película en blanco y negro, sin prestarle atención. La memoria seguía en mi bolsillo. Sentía su peso como un corazón adicional, palpitando con verdades no dichas. A medianoche, cuando ella se fue a dormir, salí al porche con la linterna. Fui hasta el fondo del terreno y cavé un pequeño hueco junto al limonero. Allí, dentro de una bolsa sellada, enterré la memoria. No porque quisiera esconderla, sino porque necesitaba tiempo. Tiempo para decidir no con el corazón de madre, sino con la conciencia de mujer. Y también, en el fondo, porque algo me decía que aún no había visto lo peor. A las 3 de la madrugada, me despertaron ruidos en la cocina. Bajé descalza y encontré a Romina con una linterna, revolviendo los cajones. Buscaba la memoria. Cuando me vio, se congeló. «¿Dónde está?», preguntó. «A salvo», respondí. «No puedes decidir por mí», dijo, pero ya no con voz de hija, sino con la furia desesperada de alguien que ha perdido el control. «No soy una niña. No puedes protegerme de esto. No puedes hacer que desaparezca». Me acerqué despacio. «No intento protegerte, Romina. Intento darte tiempo para que veas quién eres en todo esto. Para que entiendas que aún puedes hacer lo correcto. No por mí. No por el niño. Por ti». Se echó a llorar. «Tengo miedo, mamá». Yo también lo tenía. Pero ese miedo no podía gobernarnos más. Volvió a su habitación, esta vez sin resistencia. Yo me quedé en la cocina, sentada, con el corazón agitado. En ese momento supe que el punto de quiebre había llegado. Ya no era una cuestión de culpa o perdón, era una elección. Y esa elección iba a marcarnos a ambas para siempre. Esa mañana, la neblina se aferró al campo como si la noche no quisiera soltar su dominio. El aire olía a tierra removida y a secretos mal enterrados. Me levanté con el cuerpo rígido.
como si cada músculo cargara el peso de los silencios de la noche anterior. Caminé descalza hasta la cocina, y mientras el café se calentaba lentamente sobre la estufa, el pensamiento de la memoria USB me martillaba el pecho con la constancia de un reloj que anuncia que el tiempo se acaba. Romina no se había levantado aún. La escuchaba girar en la cama, moverse inquieta, como si sus sueños fueran tan pesados como su conciencia. Yo, en cambio, no soñaba. Me había pasado la noche mirando el techo, sintiendo el eco de su voz repitiendo esas palabras. No me puedes proteger de esto. Y sin embargo, allí estaba yo, en la cocina de siempre, en la casa que ya no parecía la mía, tratando de decidir si era más madre que mujer, o más mujer que madre. Una pregunta sin respuesta que solo me dejaba una certeza. Algo debía cambiar. Cerca de las 8, Romina bajó con el rostro demacrado. Su pelo, que siempre había sido su orgullo, lucía opaco y desordenado. Sus pasos eran lentos, como los de una niña enferma, y sus ojos evitaban los míos. Se sentó a la mesa, tomó la taza que le acerqué y se quedó mirándola como si no supiera para qué servía. El silencio entre nosotras se hizo tan denso que podía cortarse con el cuchillo del pan. Finalmente, sin mirarme, murmuró: «No puedo volver. Si cruzo esa puerta, todo se acaba». Levanté la vista y vi que no hablaba desde el miedo solamente, sino desde una resignación profunda. Una especie de aceptación de que el mundo que había construido era un castillo de cartas al borde del colapso. «¿Qué esperas entonces?», pregunté sin dureza. «¿Quedarte aquí para siempre? ¿Esconderte como una niña que rompió un jarrón y espera que nadie lo note?». Romina cerró los ojos. Un segundo después, las lágrimas comenzaron a correrle por las mejillas, sin que hiciera nada por detenerlas. «No sé qué hacer, mamá. No sé cómo se repara algo así». Esa confesión, dicha con voz temblorosa, fue como una grieta que se abre en una presa. Silenciosa, pero irreversible. Me levanté. Fui hasta ella y le acaricié el cabello. Quizás no se repare, pero se enfrenta. Lo único peor que equivocarse, hija, es vivir escondida de uno mismo. Esa fue la mañana en que tomé una decisión. No por venganza, ni siquiera por justicia, sino por algo más hondo, más primitivo. La necesidad de reencontrarme conmigo misma. Durante años había sido madre antes que todo. Madre abnegada, madre sacrificada, madre útil. Pero ahora, por primera vez, me permití ser otra cosa. Mujer consciente, mujer testigo, mujer que no quiere cargar con culpas ajenas. Fui al jardín, removí la tierra bajo el limonero y saqué la memoria con las manos desnudas. La limpié con un trapo y la guardé en el bolsillo del delantal. Romina me observaba desde la puerta, sin atreverse a preguntar. La miré con una serenidad que no sentía del todo, pero que supe necesaria. «Voy a ver a alguien. No me esperes para almorzar». Salí sin más. Tomé el camino hacia el pueblo, ese que había recorrido 1000 veces para ir al mercado, al médico, a la iglesia. Pero esta vez era distinto. Esta vez cada paso era una declaración de independencia. Me dirigí a la biblioteca municipal, donde aún conservaban un computador con acceso restringido a Internet. Saludé a doña Ángela, que aún me recordaba de mis años como bibliotecaria escolar, y me senté frente a la pantalla. La memoria contenía más de lo que creíamos. No solo el informe adulterado, sino capturas de conversaciones, mensajes de voz, agendas de citas con nombres que no coincidían con los pacientes oficiales. Había un patrón, un modus operandi. No era solo un error. Era una práctica, una forma de funcionar que había crecido con los años.
Tal vez Romina había empezado con una buena intención, como dijo. Pero la intención se había transformado en costumbre, y la costumbre en corrupción. Me quedé sentada mucho tiempo, leyendo, escuchando, archivando. Y entonces, como en una escena que solo ocurre en las novelas que ya nadie lee, entró alguien inesperado. El joven Luis, el mismo que había venido la noche anterior. Me reconoció de inmediato. Se acercó con respeto. ¿Usted está investigando? No supe qué responder, pero él no necesitó confirmación. Ella tiene más casos, ¿verdad? Asentí. Su rostro se tensó. ¿Va a entregarlo? Lo miré, y por un momento vi en él a un hijo que también había sido dejado a su suerte. No sé aún, dije. Pero lo sabré pronto. Volví a casa al atardecer. Romina me esperaba en el porche. Al verme con el bolso cerrado, palideció. ¿Dónde estuviste? En el pueblo. ¿Con quién hablaste? Con la verdad, Romina. Ella bajó la cabeza. ¿Qué vas a hacer? Lo que tú no te atreves. Esa noche no hubo cena, solo palabras suspendidas en el aire, platos que no se ensuciaron y una tensión que ya no podía esconderse. Me acosté temprano, pero el sueño no vino. En cambio llegaron los recuerdos. Romina pequeña, con fiebre. Romina entrando al colegio con su mochila azul. Romina en su graduación, rodeada de flores. Pensé en todo lo que había sido y en todo lo que se había perdido. Y entendí que amar también es dejar ir. También es no encubrir. Al día siguiente llamé a una antigua amiga, Carmen, abogada jubilada. Le conté todo, con calma, sin adornos. Me escuchó en silencio y al final dijo: Teresa, aún puedes elegir. No entre tu hija y la justicia. Entre ser cómplice o ser libre. Supe entonces que había llegado el punto de inflexión. La claridad me atravesó como un rayo en medio de una tormenta. No podía seguir siendo una extensión de los errores de mi hija. No podía seguir escondiendo lo que ya tenía forma, rostro y consecuencias. 2 días después, estaba sentada frente a un fiscal. La denuncia no llevaba mi nombre como víctima, sino como testigo. Adjunté la memoria. Narré los hechos, respondí preguntas. Y al final, sentí una mezcla de alivio y culpa tan intensa que apenas podía sostenerme en pie. No me sentí traidora, pero tampoco heroína. Me sentí simplemente humana. Cuando volví, Romina ya lo sabía. Su jefa la había llamado. Su nombre empezaba a circular en medios menores. Me esperaba en la cocina, con la radio apagada y la mirada apagada también. ¿Fuiste tú?, preguntó. No respondí. No hacía falta. Se levantó, cruzó la cocina y por primera vez en días me abrazó. Lloró como no la había visto llorar desde que murió Alfonso. Lo merezco, dijo entre sollozos. Lo sé. Yo no dije nada, porque ese momento no era para explicar, era para sostener. En los días siguientes, todo se aceleró. Romina renunció antes de que la suspendieran. El colegio de Emilia canceló su beca. El hombre para quien había manipulado el informe fue citado a declarar. El caso ganó atención. Y yo fui citada también. No como madre, sino como persona, como alguien que se atrevió a romper el silencio. En el juzgado, al declarar, sentí que cada palabra era una piedra que me quitaba de encima. Al salir, Romina me esperaba fuera. No me dijo nada,
pero caminamos juntas hasta el auto, y por primera vez en mucho tiempo, supe que me miraba no como madre, sino como mujer. Y así, en el centro de esa tormenta, comprendí que la redención no llega con castigos, sino con decisiones, y que quizás, solo quizás, el acto de mayor amor sea empujar a nuestros hijos hacia su verdad, aunque eso nos duela más que cualquier otra cosa. Nunca olvidaré el sonido de sus pasos esa tarde. Eran distintos, más decididos, más duros. Romina había salido temprano por la mañana, diciendo que necesitaba pensar, que necesitaba aire. No pregunté a dónde iba ni con quién. A esas alturas, lo único que deseaba era que su pensamiento le hiciera bien, que esa tormenta que la perseguía por dentro encontrara un resquicio de luz. Pero cuando regresó, lo supe por la forma en que cerró la puerta, por la manera en que dejó caer el bolso en la silla, como si pesara más de lo que su cuerpo pudiera cargar. Tenía el rostro enrojecido, no por el sol, sino por la rabia. Me miró sin saludar, con ese brillo opaco en los ojos que tienen los animales heridos. Me senté en silencio frente a ella y esperé, no porque tuviera miedo, sino porque después de tantos días de tensión, había aprendido que en ciertos momentos el silencio es el único escudo posible. «No puedes imaginarte lo que hiciste», me dijo al fin, con una voz que era un hilo afilado. «¿Sabes lo que has provocado?» «Me están investigando oficialmente. Me han llamado del colegio de Emilia. Me han dejado mensajes los medios». «Los medios, mamá». Su tono era el de alguien acorralado, no por la verdad, sino por el pánico de perderlo todo. No respondí. No era necesario. «Entregaste la memoria, ¿verdad?», insistió, aunque ya conocía la respuesta. Asentí despacio. Romina se llevó las manos al rostro y bufó, no de tristeza, sino de frustración. «No era tu decisión. No tenías ningún derecho». Y allí, en ese instante, sentí que algo en mí se desprendía. Una parte que había permanecido atada durante décadas, que se había resignado a ser útil, callada, disponible. De pronto, se rompía como una cadena vieja que ya no podía sostener más su peso. Me puse de pie lentamente, con la dignidad que solo dan los años y el dolor acumulado, y le hablé con una calma que no me reconocía. No era mi decisión. Era la única decisión posible. Tú me pediste esconderlo, y yo, por un instante, lo hice. Pero después entendí que estaba volviendo a cometer el error de siempre. Protegerte incluso cuando eso significaba traicionarme a mí misma. Ya no más, Romina. Ya no puedo. Mi voz temblaba, pero no de miedo, sino de verdad. Ella me miró, como si no pudiera comprender de dónde salían esas palabras. «¿Y qué ganaste?», preguntó. «¿Crees que esto es justicia? Es destrucción, mamá. Me has destruido». Pero yo no la había destruido. Solo le había devuelto el espejo, el reflejo de sus actos, el eco de sus elecciones. Se marchó esa noche. No dijo a dónde, ni cuándo volvería. Cerró la puerta sin mirar atrás. Me quedé sola en la cocina, escuchando el tic-tac del reloj de pared y sintiendo el peso inmenso del vacío. Durante días no supe nada de ella. Emilia tampoco llamó. Supuse que le habrían dicho que su abuela estaba confundida, o peor aún, que estaba del lado equivocado. En el pueblo los murmullos comenzaron a multiplicarse. Algunas vecinas dejaron de saludarme. Otras me lanzaban miradas que no sabían si eran de lástima o de juicio. Fui a misa un domingo y sentí cómo los bancos se hacían más anchos a mi alrededor, como si la gente quisiera distancia de una mujer
que había osado poner en evidencia a su propia hija. Pero entre todas esas voces, hubo una que rompió el silencio de manera distinta. Era Carmen, la hija de mi antigua compañera de trabajo. Me esperó al salir del templo y me tomó del brazo. «Lo hiciste bien, Teresa», me dijo. «Mi hermana fue una de las víctimas». Romina modificó un informe suyo también. Mi hermana perdió la custodia por eso. Nunca lo dijimos. Nos daba vergüenza. Pero tú diste el paso que nadie se atrevía. Me quedé muda. No sabía que las ramificaciones eran tantas. No imaginaba que, en el silencio de otras casas, había más heridas provocadas por esa pluma que Romina había usado sin escrúpulos. Una semana después, Romina regresó. No como hija arrepentida, sino como mujer furiosa. Había recibido la notificación oficial de una investigación abierta. Su licencia estaba en revisión. Su nombre empezaba a circular en algunos portales locales. «Me han dejado sola, mamá, completamente sola. Los colegas no me responden. La clínica me ha suspendido. Y tú fuiste quien dio la primera estocada». Me observó con una mezcla de desprecio y súplica. Y por primera vez en mi vida, no supe si debía consolarla o apartarme. Me limité a escucharla. «¿Y sabes qué es lo peor?», continuó. «Que no me arrepiento, porque hice lo que creía correcto. Porque en este mundo, mamá, la gente buena no gana. La gente buena pierde. La gente buena muere sola en casas viejas como esta. Y yo no quería eso para mí. No quería ser tú». Su frase me desgarró. No por lo que implicaba, sino por lo que revelaba. Que todo ese tiempo, todo ese amor, todos esos sacrificios, no habían sido reconocidos como generosidad, sino como fracaso. No lloré. Ya no. Había pasado ese umbral. Me limité a decirle: «Entonces ve, Romina, haz lo que debas hacer. Pero esta vez, sin mí. Ya no puedo acompañarte en este camino». Y esa fue la segunda ruptura. Más profunda, más definitiva. No se marchó de inmediato. Pasó unos días durmiendo en su antiguo cuarto, sin hablarme. Me evitaba durante el día y salía en las tardes. Yo, en cambio, mantenía mi rutina. Regaba las plantas, cocinaba para una sola, leía en voz alta a nadie. A veces me hablaba sola, como si con cada palabra pudiera reafirmar que aún era una persona, que aún tenía voz, historia, lugar. Una tarde recibí la visita de Emilia. Llegó sola, en bicicleta, con el rostro serio. Me abrazó sin decir palabra y se sentó en la cocina. «Mamá está rara», me dijo. «Llora mucho. Se encierra. No quiere salir». Le preparé té de manzanilla, como cuando era más niña. Me preguntó qué había pasado. Le conté lo justo. Lo necesario, sin odio, sin juicio. Solo la verdad. Me escuchó en silencio. Cuando terminé, asintió y dijo: «Gracias por no mentirme, abuela». Esa noche, al despedirse, me dejó un dibujo. Eran dos mujeres en un jardín. Una era yo. La otra, ella. Debajo, había una frase escrita con su letra infantil: «Las raíces también florecen». Supe entonces que el amor, cuando es sincero, siempre encuentra su forma de renacer. Romina se marchó definitivamente una semana después. Dejó una nota breve sobre la mesa. No pedía perdón. No explicaba nada. Solo decía: «Necesito empezar de nuevo. No me busques». No lo hice. No por orgullo, sino por respeto. Por primera vez, ella tomaba una decisión sola. Y yo también. Seguí mi vida.
Volví a la biblioteca del pueblo como voluntaria. Organicé clubes de lectura para niños. Empecé a escribir mis memorias. No por vanidad, sino por necesidad. Porque comprendí que si no contaba yo mi historia, alguien más la contaría por mí, y probablemente mal. Al cabo de unos meses, supe por terceras personas que Romina se había mudado a otra ciudad, que vivía sola, que intentaba reconstruir su carrera desde abajo. No la contacté. No la juzgué. Solo recé por ella. Cada noche, frente a la foto de Alfonso, le decía: «Hoy estuvo soleado. El limonero ha dado fruto. Romina está viva. Y eso basta». Y con eso, yo también seguí viva. Pasaron los meses como pasan los días en las casas donde ya no se espera nada. Lentos, idénticos, envueltos en una quietud que no es paz, sino otra forma del silencio. La vida seguía, sí, pero sin el ritmo de antes, como un reloj que aún da la hora, pero ya no marca el tiempo. La casa, esa que durante tanto tiempo fue un nido, una trinchera, un altar y una cárcel, se había convertido ahora en un refugio más honesto, ni dulce ni hostil. Solo mío. El jardín se había vuelto más salvaje, como si respondiera a la nueva lógica de mi existencia. Que la belleza también puede crecer sin orden, que hay vida en lo indomado. Y yo me dejaba llevar por esa lógica. Leía, tejía, caminaba al atardecer entre los surcos que alguna vez Alfonso y yo habíamos trazado con esperanza, sin imaginar que el futuro llegaría a tener este sabor de fruta madura, dulce y áspera a la vez. Las cartas de Romina dejaron de llegar. Tampoco llamaba. Emilia, en cambio, se mantenía en contacto, a veces por mensajes cortos, otras veces por visitas que llegaban sin anunciarse, como hacía ella de niña cuando venía a esconderse del mundo en mi cocina, bajo la mesa redonda donde solíamos jugar a que la harina era nieve, y las cucharas, soldados, de madera. Ahora ya era una adolescente, más alta que yo, más callada también, pero sus ojos aún sabían mirar con verdad. Una tarde, mientras limpiaba la alacena, encontré la caja de lata donde había guardado las notas escritas a mano por Alfonso. Listas de mercado, recordatorios, un poema que nunca me leyó. Entre ellas estaba la carta que me había dejado Romina la primera vez que se fue de casa, antes de irse a estudiar a la ciudad. «Mamá», decía con letra aún insegura, «no sé si volveré distinta, pero sí sé que nunca dejaré de ser tu hija. Perdóname si alguna vez olvido lo que me enseñaste». No lloré al leerla. A esa altura, el llanto se había vuelto un recurso que ya no usaba. Pero esa noche dormí abrazada a esa carta, como si fuera un trozo de un pasado que aún podía reconciliarse con el presente. Fue al día siguiente cuando sonó el teléfono fijo. Uno de esos objetos condenados al olvido, pero que en los pueblos como este aún tienen algo de sagrado. Contesté sin pensar. Al otro lado, una voz masculina, nerviosa, preguntó si era la señora Teresa Montoya. Afirmé. «La llamamos del Hospital de Santa Rita», dijo. «Su hija ha sido ingresada de urgencia. Se encuentra estable, pero necesitamos que un familiar esté presente». No pregunté cómo habían conseguido el número. No pregunté qué le había pasado. Solo colgué, me cambié de ropa, tomé mi bolso y salí. El camino al hospital fue largo, aunque la distancia no lo fuera. Llevaba años sin conducir tan lejos, pero el cuerpo recordaba. El alma también. Cuando llegué, me hicieron pasar a una sala de observación. Romina estaba en una camilla, con el rostro demacrado y el brazo conectado a un suero. Dormía. A su lado, una joven enfermera revisaba una tabla. Me miró y preguntó: «¿Es usted su madre?».
asentí. Está fuera de peligro, pero ha sido una noche complicada. Intentó ingerir una mezcla de ansiolíticos y alcohol. No hubo carta, solo su nombre en el ingreso. Me quedé de pie un instante, sin poder moverme. La última vez que la había visto, Romina se marchaba con los ojos llenos de orgullo herido. Ahora dormía como una niña enferma, frágil, pálida, vencida por algo más fuerte que la culpa. Me senté junto a ella y le tomé la mano. No dije nada. No sabía si podía oírme, pero permanecí allí, toda la noche. Cuando despertó, abrió los ojos con dificultad y al verme, no mostró sorpresa. «Sabía que vendrías», murmuró. «No porque me quieras, sino porque sabes lo que es quedarse sola». Sus palabras no eran crueles. Eran desnudas. Le acaricié el cabello, ese que tanto cuidaba y que ahora parecía ajeno. «Estoy aquí», le respondí. «No porque te lo merezcas, ni porque yo lo necesite. Estoy aquí porque aún eres mi hija». Cerró los ojos. Una lágrima solitaria corrió por su sien. Los días siguientes fueron de médicos, evaluaciones, silencios incómodos y verdades dichas a medias. Diagnóstico: depresión grave, con riesgo autolítico. Tratamiento: hospitalización breve y seguimiento psiquiátrico. Romina no se oponía. Parecía rendida, como si por fin comprendiera que la batalla no era contra los otros, sino contra sí misma. Me ofrecía cuidarla durante su recuperación. El hospital lo autorizó. Regresamos a casa una mañana gris. El camino de vuelta fue silencioso. Ella miraba por la ventana con la expresión de alguien que regresa a un lugar donde ya no cree pertenecer. Pero al cruzar la puerta, algo cambió. No lo dijo. No lo expresó. Solo lo sentí. Caminó lentamente hasta el porche. Se sentó en la mecedora. Cerró los ojos y susurró: «A veces soñaba con esto». Durante semanas, compartimos la casa como dos sombras que aprendían de nuevo a reconocerse. No hablábamos mucho, pero el lenguaje que usábamos era otro. Ponerle una manta sobre las piernas sin pedir permiso, dejarle una taza de té junto a su libro favorito, regar juntas las plantas sin hablar del clima. Una tarde, mientras recogíamos limones del árbol que Alfonso había plantado el año que nació Romina, ella me dijo: «No quiero pedirte perdón, porque sé que las palabras ya no bastan. Pero quiero que sepas que estoy aquí. De verdad, esta vez, de verdad». No respondí. Me limité a extenderle una cesta vacía. Juntas, seguimos recogiendo limones. Pero el verdadero clímax no fue esa tarde. Fue la noche siguiente, cuando Romina entró en la cocina con una caja en las manos. La puso sobre la mesa. «Es todo lo que tengo», dijo. «Documentos, informes, cartas, pruebas de lo que hice y de lo que otros hicieron conmigo. Pensaba destruirlo todo, pero ahora creo que debe saberse». La miré. Era la misma mujer que había defendido su mentira con dientes y uñas. Pero ahora tenía otra luz en los ojos. Una mezcla de cansancio y decisión. «¿Estás segura?», le pregunté. Asintió. «No es solo por mí. Es por todas las otras que hicieron silencio. Y por ti, mamá. Porque tú me enseñaste que el miedo no es excusa». La abracé. Lloramos. No como madre e hija. Como dos sobrevivientes que han regresado del mismo naufragio. Al día siguiente llevamos la caja al juzgado. La entregamos. No pedimos nada a cambio. Solo dejamos constancia. Y al salir, Romina tomó mi mano. Caminamos en silencio, con el viento soplando fuerte, pero ya sin miedo de que nos tumbe.
Han pasado 6 meses desde aquella mañana en que cruzamos juntas la puerta del juzgado, con una caja en las manos, y el alma al borde de algo nuevo que no sabíamos nombrar. No hubo cámaras, ni aplausos, ni justicia inmediata. La justicia no siempre llega con estruendo. A veces es solo un cambio de mirada, una decisión interna, un silencio que ya no pesa tanto. Desde entonces, Romina vive en la casa, no como antes, no como la hija que viene a refugiarse, sino como alguien que poco a poco se ha ganado su sitio de nuevo. Ha aprendido a moverse en el espacio sin pedir permiso, pero también sin invadir. A hacer el café sin cambiar la receta. A dejar sus zapatos junto a la puerta como hacía de niña. No ha vuelto a ejercer. Al menos no en la forma que antes conocía. Se ha inscrito en un programa comunitario para ofrecer asistencia emocional gratuita a mujeres sin recursos. Y aunque eso no borra lo que hizo, le ha devuelto un propósito. La he visto sentarse con desconocidas, escuchar con esa atención suya que tanto admiré en sus años buenos, y comprender sin juzgar. A veces llega con los ojos rojos, cargando historias de dolor ajeno que despiertan las grietas que aún no ha terminado de cerrar. Pero ya no huye, ya no bebe, ya no miente. Y en el fondo, aunque aún no lo diga con palabras, sé que me agradece haber roto el silencio a tiempo. Yo también he cambiado. No lo diría cualquiera al verme. Sigo siendo la señora de cabello blanco que camina hasta el mercado con su bolsa de tela, que riega las plantas al amanecer y que se sienta en el porche a escuchar la radio de pilas. Pero por dentro, algo se ha movido. Ya no me culpo por haber elegido ser madre antes que mujer, ni por haber callado tanto en nombre de la paz. Entendí que el silencio puede ser amor, pero también miedo, y que llega un punto en que una debe elegir si seguir siendo una sombra útil o encender la luz, aunque eso queme. Me he permitido escribir mi historia. No como novela, ni como testimonio. Solo como carta a mí misma, una manera de no olvidar lo que costó llegar hasta aquí. Emilia lo ha leído. Fue ella quien me pidió que no lo guardara en un cajón. Hay muchas mujeres que necesitan escuchar algo así, abuela, me dijo, con esa certeza suya que aún me deja sin palabras. Quizás algún día me anime a mostrarlo. Por ahora, lo imprimo una página a la vez. Lo encuaderno en silencio. Y lo dejo sobre la mesa por si alguien quiere sentarse a leer. Romina y yo no hemos vuelto a hablar de todo lo que pasó en detalle. Hay heridas que no necesitan repetirse para ser entendidas. Pero una noche, mientras cocinábamos juntas, se detuvo, bajó la cuchara de madera y me dijo sin mirarme: «Gracias por no soltarme». No respondí. Solo le acaricié la espalda como cuando tenía fiebre de niña. Fue suficiente. En esta casa hemos aprendido a comunicarnos con gestos, con rituales pequeños. El pan recién horneado, la taza de tilo a la misma hora, la flor que alguien pone en un jarrón sin decir de dónde vino. Son nuestras formas de pedir perdón, de decir «te quiero», de seguir. Afuera, el mundo sigue. Con sus ruidos, sus noticias, sus prisas. A veces Romina recibe cartas de antiguas colegas. Algunas la critican. Otras le cuentan que también están dejando clínicas donde ya no se sienten en paz. Ella las guarda todas. Aún no sabe qué hará con su vida más adelante. Yo no le pregunto. He aprendido que cada quien tiene su tiempo para recomenzar. Lo importante es que esta vez, cuando lo haga, lo hará de pie. Yo me levanto cada día con la misma rutina. Me visto sin apuro, enciendo la radio, salgo al jardín. Pero hay algo distinto. Ahora, cuando camino entre las plantas, ya no me pregunto si fui suficiente. Ahora solo camino. Y respiro. Y agradezco que estemos vivas, que aún tengamos manos para sostenernos, palabras para reconstruirnos,
espacio para volver a empezar.